Hola a todos, bienvenidos, tengan muy buenas tardes. Acá estamos en vivo desde Canal 12 para hoy también acompañarlos y ustedes a nosotros para hacer un episodio más, un capítulo más en esta séptima temporada de lo que es La Salud de Nuestra Gente, este consultorio médico televisivo de puertas abiertas para aprender entre todos, para conocer las innovaciones médicas y para hacer fundamentalmente con nuestro médico de cabecera, el doctor Javier Del Longo, prevención. ¿Cómo le va, doc? Pero muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, con frío, ¿no? Con fresco. Empezó el fresco, queremos eso un que no sabemos si nos tenemos que enfermar, si ya nos podemos curar. Bueno, pero no importa, más allá de todo esto, estamos muy felices de estar aquí nuevamente en este programa que es La Salud de Nuestra Gente, llevándole sobre todo prevención. Y si existe alguna patología, también traer a los profesionales destacados del medio para que nos cuenten de qué se trata, cómo diagnosticarla y cómo tratar diferentes tipos de enfermedades que nos podemos llegar a padecer. Exactamente. Bueno, hoy vamos a realizar nuestro programa número 8 en este año 2017, programa número 223 que vamos a estar haciendo con ustedes y para ustedes y como siempre con las líneas de contacto que están habilitadas para que hagan las preguntas a los profesionales, para que indaguen, para que se saquen todas esas dudas, para desmistificar muchos conceptos, para conocer todo lo nuevo desde la salud pública y privada que ofrecen aquí, que se ofrece aquí en la provincia de Misiones, así que aparecen en pantalla, por supuesto, los teléfonos. El del canal 4421-040 con el prefijo 0376 para quienes llaman desde otras localidades. Y por supuesto, si lo quieren hacer por vía del contacto de mensajes de texto o de WhatsApp, ustedes pueden hacerlo al 3764-1981-28. Muy bien, ya aparecía también en pantalla nuestra página, allí en el Facebook, también estamos en las redes sociales, nos encuentran con el nombre del programa, La Salud de Nuestra Gente, le dan me gusta y hacen el seguimiento pertinente de los temas que vamos a presentar en cada uno de los programas y también las fotografías que compartimos de cada una de estas instancias tan importantes. Y también si desean volver a ver un programa, recomendar a otra persona que quiera, bueno, que le haya gustado a usted un programa y diga, mira, ahí hablaron de lo que te pasa a vos o de lo que le pasa a tal otra persona, pueden consultarlo en la otra plataforma que es la de YouTube, buscando La Salud de Nuestra Gente, y están todos los programas de este año y también de los años anteriores. Muy bien, tenemos que aprovechar al máximo nuestro espacio, estamos en vivo desde Canal 12 para toda la provincia, para toda la región, y agradeciendo también, por supuesto, ¿eh? Sí, estamos agradeciendo a Laredo que nos viste, estamos acá vestiditos. Laredo, qué buena combinación. Mira que gris y el rosa. Sí, ¿viste? Está muy bien. Una combinación de Laredo. Perfecto. Bueno, siempre. Y es muy interesante también el asesoramiento. Por supuesto, ¿no? Claro que sí. Bueno, y como en mi caso también agradezco, por supuesto, a Guinda, también por las prendas y el asesoramiento de las chicas. Y bueno, a aprovechar porque encima estamos con el Black Friday y demás. Linda jornada. Buen 4 jornadas. Buen momento para ir a aprovechar. Muy bien. Bueno, los temas del día, seguidamente vamos a conocer entonces la placa con, a ver, los temas que vamos a ir conociendo. Estamos en la semana de la lactancia materna. Sí, un hecho extremadamente importante. El primer contacto que tiene la madre con el hijo es a través del pecho. Exactamente. Y el primer alimento que debería ingerir, no solamente para alimentarse, sino porque tiene todo un vínculo, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista psicológico, el impacto que tiene, pero también el pasaje de anticuerpo. Entonces, la lactancia materna es muy importante, es fundamental. Por lo menos los primeros 6 meses de vida y que sea en forma exclusiva. Exclusiva, ¿no? 6 meses, por lo menos, así por lo menos, claro. Y después, bueno, obviamente. Muy bien. El otro de los temas, la hepatitis. Sí, exactamente. Aquí tendremos para conversar un poco sobre todos los tipos de hepatitis que tenemos, las virales y las medicamentosas, así que bueno, vamos a conversar de ese tema importante. Claro que sí. También análisis del patólogo y finalmente virus del HPV. Los invitados del día de hoy, el doctor Fernando Barreiro, gastroenterólogo, y el doctor Pablo Acosta, que es anatomopatólogo. Muy bien, y es jefe del servicio de anatomopatología del Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga. Exactamente. Creo que tenemos un videito sobre la semana de la lactancia materna. Exactamente, porque como bien decíamos, estamos transitando esta semana de la lactancia materna, del 1 al 8 de agosto, y es justamente la idea, la de promocionar, la de apoyar una de las principales y más seguras formas de prevenir y disminuir riesgos en los bebés. Esta campaña que está organizada por el Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreiro y el Hospital Materno Neonatal de Posadas. Y en la jornada de hoy se inauguró en el Hospital de Pediatría un centro de lactancia materna que cuenta con extractores de leche y un espacio para que las mamás se sientan seguras y acompañadas.
muy importante, por cierto, porque no solamente, como decimos, esto beneficia y evita riesgos en la salud del bebé y evita también contraer enfermedades, sino que fundamentalmente y habla también del cuidado de la mujer, de la madre. Sí, también es una forma de prevenir también patologías dentro de la madre. En realidad, lo que hablando del cáncer de mama es, sobre todo en la lactancia, no solamente la que es importante en la lactancia, sino que aquella que apareció también en los años precoces de la vida, o sea, en las mujeres que han tenido sus partos precoces y que le hayan dado al pecho también es muy importante, pero también previene, como dice ahí, a largo plazo por la reducción de la ovulación, la posibilidad de cáncer de ovario. Bueno, hay un montón de cosas que están vinculadas a eso, pero la alimentación y el vínculo materno... Sin dudas. Sin dudas. Muy bien. Bueno, hacemos la primera pausa. Así en el próximo bloque ya vamos a conocer todo respecto de la hepatitis con el doctor Fernando Barreiro. Ustedes nos acompañan aquí en La Salud de nuestra gente. Estamos de regreso aquí en este bloque, nuevo bloque, para conocer todo respecto de la hepatitis, así que nos metemos de lleno y contamos ya con la presencia del doctor Fernando Barreiro, gastroenterólogo, en la mesa, por supuesto, con el doctor Del Hongo. Con ustedes. Bueno, hola Fer, hola, un placer tenerte nuevamente aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme a ustedes, la verdad que siempre es un lujo venir acá y poder hacer medicina de esta parte, ¿no? De la difusión y acercar los conocimientos a la gente de esta forma es muy buena. Recién charlamos en off y bueno, justamente hablamos de esto, de lo que vamos a conversar ahora en vivo, que es sobre hepatitis. Me da unos datos tremendos sobre uno de los tipos, pero yo quiero que vos le cuentes a la gente qué significa hepatitis, qué es tener una hepatitis. Bueno, sí, la hepatitis es la inflamación del órgano del hígado, que puede llegar a ser por varias causas. El término hepatitis siempre estuvo sujeto a hepatitis virales, pero también hay otras causas de hepatitis, además hepatitis medicamentosas, hepatitis autoinmunes, hepatitis de etiologías metabólicas. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, los médicos, es detectar el por qué el paciente tiene el hígado inflamado. Una de las características de las enfermedades del hígado es que cuando evolucionan en forma crónica no dan síntomas. Si la hepatitis aguda da la característica de que el paciente se pone amarillo, orinas oscuras y materia fecal pálida y mucho desgano, pero en la hepatitis crónica... Esta es la que vos estás nombrando, es la hepatitis A. Exactamente, la hepatitis A es la que tiene esa forma de manifestación. Y la verdad que nosotros en Argentina, desde que ingresó la vacuna en el calendario nacional de vacunación en el año 2005, fue un éxito epidemiológico. De hecho, nuestro país es ejemplo en el resto del mundo de vacunas en hepatitis. Ya no hay hepatitis fulminante, ya no hay falla hepática fulminante en niños. Eso es un avance y un súper logro que la verdad que tenemos que sentirnos orgullosos porque ya con una sola vacuna, no hace falta dos, se logró esas tasas de éxito, la verdad, muy importantes. ¿Eso hablando de la hepatitis A? Sí, en Argentina prácticamente casi hay muy pocos casos detectados y esto se diagnosticaba en niños. Ahora lo que está en riesgo de infección son aquellos adultos que no han tenido contacto y que no tienen manera de haber sido prevenidos porque no fueron inmunizados con vacunas. Claro, yo la tuve de grande, ya a los 20 años tuve una hepatitis A. Sí. Pero si vos decimos que hay A, también hay otras. Claro, después están las hepatitis, que son las hepatitis crónicas, que son la B y la C. La hepatitis B, yo creo que en Misiones, bueno, los datos que tenemos son importantes porque nosotros duplicamos o triplicamos la media nacional de hepatitis B. Eso se da en el contexto de que estamos cerca de un país de alta prevalencia como ser Brasil. Entonces, sobre todo la costa del río Uruguay es donde observamos más casos. Y el mecanismo de contagio de la B es muy diferente al de la A, que es por mecanismo de contagio de sangre con sangre, o sea, transfusión o elementos punzantes, y por vía sexual. En los adultos es la más importante. Y también otra forma es la del canal de parto. Entonces es importante detectar o buscar hepatitis B en las embarazadas. Hay maneras de prevención de la transmisión de hepatitis B al recién nacido. Y bueno, eso yo creo que en Misiones se está logrando, o sea, están todos los elementos dirigidos a detectar en la madre. Lo que nos falta todavía es un sistema de detección en las personas adultas, ¿no?
de hepatitis B. ¿Y por qué quiero remarcar esto? Porque la hepatitis B en forma crónica no da síntomas. Y de hecho hay muchas personas que van a donar sangre al banco de sangre y vienen después a la consulta porque le vino positivo el test de la hepatitis B. Así que es importante remarcar que le soliciten a su médico un test de hepatitis, por lo menos una vez en la vida. Claro, quería remarcar una cosita. Dijimos la hepatitis A, transmisión era por comer alimentos que estén contaminados, pero la B, dijiste clarísimo que tenía que ver con la sangre y con una transmisión sexual también directa o por drogas, obviamente. Sí. El punto está, quiero que también dejarlo claro, que la hepatitis B es casi 1000 veces más transmisible que el HIV. Estamos como centrados todos en, me pide un HIV, doctor, en el consultorio, y nadie te dice, me pide una hepatitis B. Claro, exacto. Es mucho más infectiva, eso es cierto. Y por eso quiero remarcar que, digamos, las conductas sexuales para prevención, no solamente hepatitis B, venerias y HIV, todos deberían ser con métodos de barrera. Esa es la mejor forma de prevención. Bueno, después nos tenemos, viste que en la tele el tiempo es tirano. Quiero que me cuentes una cosita que es, porque también de la B tenemos vacuna. Sí. Y me vas a contar algo que estuvimos hablando en el corte, que era la hepatitis C. O sea, ya tenemos un nuevo, otro personaje más en nuestro grupo de hepatitis. Sí. Nos vamos a ir a un corte y en el próximo bloque seguimos conversando de hepatitis, en este caso la hepatitis C, y de un tema más, que es el hígado graso. A ver qué nos puede contar el doctor Barreiro. Bueno, estamos aquí en La Salud de Nuestra Gente conversando con el doctor Fernando Barreiro acerca de hepatitis, en este caso vamos a charlar sobre hepatitis C, y que nos cuente el doctor Fernando Barreiro, quien además es investigador del CONICET, o sea que qué importante que es su palabra para todas estas cosas. Bueno, muchas gracias. Ese es mi segundo trabajo, aunque uno trabaja siempre de investigador y médico, ya lo tiene adentro, en el ADN, diría yo. Bueno, siguiendo con el tema de las hepatitis, quería remarcar que hepatitis B tiene una vacuna, está dentro del calendario nacional de vacunación. Y de todas maneras yo les sugiero a la mayoría de las personas, sobre todo que viven acá en Posadas, como la vacuna es gratuita, que pueden acercarse a un CAPS o a un centro de vacunación y pedir a un médico que le haga una prescripción para vacuna para hepatitis B, que es la mejor forma de prevenir este flagelo. Digamos, la hepatitis B, no acá en este continente, pero sí en el continente, digamos, asiático, es la principal causa de hepatitis crónica. Y de ahí vienen los mayores casos de complicaciones. Es un virus oncogénico que genera cáncer. Nosotros no tenemos ese problema, pero tenemos la mejor manera de prevenirlo, que es la vacuna. Con respecto al tema de hepatitis C, que ahí está en pantalla, la hepatitis C sí es un problema nuestro de los países occidentales. Más o menos el 1,8% de la población lo padece, y el mecanismo de contagio es por vía de transfusión o utilización de drogas endovenosas o pinchazos con elementos punzocortantes. La vía sexual no es tan buena en su forma de transmisión, pero sí está documentada. La hepatitis C es una hepatitis que habitualmente cursa de manera asintomática también. Tiene muy pocos síntomas típicos y en general se detecta de manera tardía cuando esperamos los síntomas. Y tenemos que hacer hincapié en detectarla tempranamente. Aunque el paciente no tenga síntomas, tiene que pedirle al médico un test de hepatitis C. Digamos, y las personas sobre todo que se tienen que hacer el test son aquellas que han recibido transfusión, sobre todo transfusión de sangre antes de la década del 90, o han sido operadas, o han sido instrumentadas odontológicamente antes de la década del 90. Todas esas personas deberían hacerse el test de la hepatitis C. Y ni hablar a aquellas personas que son grupos de riesgo, como ser aquellos que han utilizado drogas por vía endovenosa, o ser hombres que han tenido sexo con hombres, también es un grupo de riesgo. La hepatitis C es una enfermedad que hoy en día tiene cura, y la verdad que este es un gran logro porque es la primera enfermedad viral crónica que tiene cura. Los pacientes con hepatitis C pueden erradicar el virus de manera sostenida, y eso se ha logrado gracias al avance de la ciencia y el desarrollo de moléculas antivirales de acción directa, que hoy las tenemos disponibles en Argentina y que están en el Programa Nacional de Hepatitis Virales, que es un logro ya que se alcanzó ya hace más o menos 4 años atrás, y ese programa está en marcha
está para todas aquellas personas que sufren de este problema y no tienen cobertura. O sea, básicamente tenemos una vacuna para la hepatitis A, una vacuna para la hepatitis B, no tenemos vacuna para la C, pero sí tenemos un tratamiento antiviral con éxito. Exacto, son drogas muy potentes, muy buenas, muy efectivas, pero tienen un talón de Aquiles que para nosotros los médicos nos duele mucho decirlo, que es que son costosos. A nosotros los médicos no nos gusta hablar de costos porque obviamente que la salud no tiene valor, pero sí son drogas que son de alto costo y es por eso que se han propuesto grupos de riesgo de pacientes a tratar. Y aquellos pacientes que han recibido la primera tanda de tratamiento son aquellos con cirrosis o que están en pre o post trasplante, pero hoy ya se extendió a pacientes que no tienen cirrosis y es ahí donde se va a tratar a la mayoría de las personas. Igualmente el alto costo, en algunas circunstancias, vos justo me comentabas, ¿no?, que en el caso acá vamos a darle la derecha a Carlito, que está en el IPS y que tiene una cobertura amplia, ¿no? Yo creo que hoy en día el IPS está cubriendo estos tratamientos y eso es un logro, no solamente para todas las personas que tienen IPS, que tienen este problema, que lo pueden acceder, tienen que hacer sus trámites burocráticos, pero la verdad que lo está cubriendo, están haciendo las cosas bien y cuando hacen las cosas bien hay que decirlo también. Hay que darle la derecha. Sí. También es cierto que, digamos, esta es una enfermedad que antiguamente no tenía un buen tratamiento, hoy contamos con un tratamiento efectivo, pero vuelvo a repetirlo, lo tenemos que diagnosticar en aquellos grupos de riesgo y tienen que pedirle a su médico que le pidan un test de hepatitis C. De hecho, las campañas en todo el mundo, hace poco fue el Día Mundial de la Hepatitis, sí. Que eso fue en honor al médico que descubrió la hepatitis B, están haciendo hincapié en que la mayoría de las personas busquen asesoramiento, se pidan el test y si es positivo, consulten con un especialista para buscar cura y tratamiento. Te voy a sacar de hepatitis un ratito y quiero que me cuentes algo que también es un flagelo mundial y que nos lleva a los trasplantes, como estamos hablando, por lo menos una de las cosas, que es el hígado graso. Sí. ¿Qué es el hígado graso? Bueno, el hígado graso pasó a ser una enfermedad desconocida hasta hace 20 años, que solamente la habían las ecografistas, a ser hoy en día la segunda causa de trasplante hepático. Claramente el hígado graso viene de la mano del incremento de lo que son los cambios del estilo de vida occidental, que es el sobrepeso, la obesidad, la diabetes. Bueno, el hígado graso viene a ser la parte hepática de ese problema metabólico. Y la verdad que estamos frente a una situación realmente en desventaja, porque los números que estamos viendo nosotros, desde el punto de vista de los médicos, es que estos problemas siguen creciendo, el hígado graso toma vigor, la hepatitis C se está curando, entonces empieza a tomar valor y empiezan a generar más muertes que antes. Hoy en día, en Estados Unidos, que es donde nosotros tenemos los datos epidemiológicos muy frescos, es la segunda causa de trasplante, pero es la primera en inclusión en lista. Pero como los pacientes entran muy enfermos, no llegan a trasplantarse y fallecen en lista. Eso es lo que va a suceder también acá en Argentina. El gran problema que tiene el hígado graso es que no tiene ningún tratamiento curativo. Entonces tenemos que hacer hincapié en lo que son los estilos de vida. Conductas saludables, dieta saludable, actividad física, que cuando uno recomienda eso a los pacientes se queda tranquilo, pero se queden tranquilos cuando las tasas de efectividad de estas recomendaciones no son altas. En general, cuando uno recomienda estas tasas, este tipo de cambios, la mayoría de los pacientes no lo cumplen. Claro, no hay una adhesión. Y de hecho no lo cumplen el 90%. Entonces, si yo tengo que recomendar un tratamiento que solamente tiene 10% de efectividad, posiblemente no le demos. Pero como sabemos que eso es lo mejor que hay, sí, lo seguimos recomendando. Yo creo que es un flagelo que va a ir en aumento. Por lo menos en la Facultad de Medicina nosotros no lo estudiamos. Y yo creo que el desafío es justamente evitar que esto siga creciendo. Bueno, Fernando, te agradezco un montón que hayas estado con nosotros, nos aclaraste todo acerca de la hepatitis, bueno, y ya nos va a quedar pendiente el hígado graso para algún otro programa. Buenísimo. El doctor Fernando Barreiro ha estado con nosotros y nos dejó unos mensajes increíbles. Nos vamos a un corte y en el próximo bloque vamos a estar conversando acerca de
lo que corresponde a la anatomía patológica. ¿Qué sabe usted de anatomía patológica? Para ello, el doctor Pablo Acosta nos va a contar absolutamente todo. No se vayan, enseguida volvemos aquí en La Salud de Nuestra Gente. Eso aquí en La Salud de Nuestra Gente, para seguir conociendo, para seguir aprendiendo sobre más temas, y en este caso nos meteremos para, bueno, saber todo respecto de los análisis del patólogo, además acerca del virus del HPV, y en esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Pablo Acosta, quien es anatomopatólogo, jefe del servicio de anatomopatología del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga. Antes de pasar a la mesa con nuestro invitado, vamos a conocer a través de estas imágenes el proceso de análisis en el laboratorio de anatomopatología del Hospital Madariaga. Con ustedes. Se pesa, se mide, después se lo secciona en partes y de ahí es donde se sacan, digamos en taquitos así se ponen las partes para el posterior estudio de los médicos, digamos. Bueno, tenemos vesículas, legrados, llegan fetos, colon, mama, biopsias de estómago, biopsia de recto, biopsia de cervix. El procesador donde está procesando viene al centro de inclusión, que son estos, donde tiene parafina líquida. Se usa estos moldes que están acá, son moldes donde se carga la parafina, que se carga acá, todo así. Este una vez que se enfría queda duro, y esto, este cassette va así boca abajo, donde está el numerito este que le explicaron allá en la macro. De esto va, una vez que está colocado el molde, esto va a la heladera. Después de la heladera, cuando se enfría, se desmolda y se transforma en esto. Nosotros llamamos taco de inclusión. ¿Ves? Y acá está la muestra dentro de eso. Se trae de este lado, que son micrótomos. Esto es un micrótomo sistema Minot y este es un micrótomo sistema polarizamiento. Y ahí los moldes van acá. ¿Ves? Se coloca acá y se coloca acá. Y ya viene diseñado para eso. Y se usan estas navajas, que son pura y exclusivamente para esto. Se van acá dentro de esto portanavaja. Y de ahí se hace el movimiento circular como de un corte de hidrofilambrera, pero de más alta calidad, digamos. Se cortan las láminas entre 4 y 8 micros. Después acá se pone, este que está acá, que esto lleva agua, a una temperatura de 48-50 grados para que la parafina se deslice, se gire, y de ahí se hace el montaje con los cortos objetos que son estos. ¿Ves? Viene acá, ella ya hizo toda la tinción porque ahí tenemos todo el proceso de parafinización, coloración, limpieza y centro de montaje que se pega con este bálsamo, un cubre objeto, y de ahí lo que está haciendo Lucía es montar. ¿Ves? Ahí está. Se confirma la numeración con rótulos, que son estos. Para que quede presentable, digamos, y se presenta con el afiche que viene de la macro, que es este, donde hicieron la macro y cargaron los datos de lo que escribieron, se correlaciona con el mismo número y se le arman las bandejas así, acá ya están todas armadas. Entonces cada caso que viene de la macro se pone con su papel correspondiente, con su diagnóstico, y una vez armado esto se le pasa al patólogo para que ellos puedan dar el diagnóstico para el paciente. Lo que se está viendo, lo que yo estoy viendo en el microscopio. Y de esa forma se comparte, digamos, el caso y se lo discute. Bueno, como vimos, cuando uno le dice al paciente, terminó la cirugía, bueno, luego le hicimos una biopsia, el material va a anatomía patológica. Bueno, ustedes vieron todo el proceso que lleva ese material que se envió a anatomía patológica para obtener un resultado. Tenemos en la mesa al doctor Pablo Acosta, quien es anatomopatólogo de aquí de la provincia, como dijimos, jefe del servicio de anatomía patológica, que recién lo estábamos viendo, que nos va a contar todo esto. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno. Y sí, esto muy resumido, ¿no? Es el trabajo que hacemos nosotros en un laboratorio de anatomía patológica. Pero antes de decirte, como para ubicarnos, que el patólogo es un integrante más del grupo, ¿no es cierto?, interdisciplinario, que es el que ve en conjunto al paciente o a la paciente. Es decir, de esa forma nosotros, uno lo encara el problema en conjunto. El ginecólogo, en este caso, ¿no es cierto?, vos, el patólogo, el oncólogo, si fuera necesario, si hay una patología neoplásica, el mismo anestesista, es decir, es todo un grupo de gente que trabaja alrededor de esa paciente. Con respecto a la anatomía patológica en particular, nosotros lo que hacemos es básicamente el estudio de las alteraciones de la célula.
Y cuando armamos una serie de alteraciones junto con otros elementos, ¿no es cierto?, que también necesitamos, lo que se arma es un diagnóstico. Un diagnóstico que generalmente le ponemos un nombre y un apellido, porque después seguramente va a necesitar algún otro tratamiento complementario. Pero nosotros decimos los médicos que cuando supongamos, le diagnostico tal cosa, el que tiene la posta final es el patólogo. Sí, es el que lo ve con el microscopio. Exactamente, sí, uno ve la alteración celular, pero por eso te digo, muchas veces el patólogo no es que está descolgado del grupo. Siempre estamos en comunicación con el cirujano, que es nuestro proveedor, ¿no es cierto?, de biopsias, de piezas quirúrgicas, pero muchas veces nosotros necesitamos muchos datos clínicos, claro, de laboratorio, imágenes radiográficas, tomografía, etcétera, que eso nos va a ayudar, junto con la histología, que es lo que hacemos nosotros, a armar un diagnóstico. Es decir, son muchos elementos que se tienen que unir para llegar a un diagnóstico cierto, ¿no?, específico. Ahí estábamos viendo que cuando se procesaba la muestra, antes que vos la veas en el microscopio, sí, y hagas el diagnóstico, le ponían coloraciones, quizás en algunas cosas más básicas, claro, pero puede ser que exista en algunos momentos en el cual el patólogo diga, sí, pero no tiene todos los elementos que debería tener para tal cosa, y me tengo que apoyar en algo más como para llegar a ese diagnóstico. Sí, totalmente. Uno cuenta, lo básico son las técnicas de rutina. En general nosotros lo que utilizamos en el laboratorio de anatomía patológica son dos colorantes, hematoxilina y eosina. Pero suponte de que tienes una patología infecciosa o granulomatosa, como le llamamos nosotros, muchas veces provocada por hongos, por bacterias. Necesitamos de coloraciones especiales para poder ver esos elementos. Claro. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Es decir, esas ya son patologías específicas. Específicas, y nosotros la demostramos por medio de otras técnicas, de otras coloraciones, que nos demuestran, nosotros vemos con el microscopio, esos elementos, que pueden ser hongos, bacterias, etc. Tuberculosis, por ejemplo, lepra. Y en el caso de cuando se hace el diagnóstico de tumores, también para ver cierta especificidad. Exacto. Sí. Una cosa, volvemos otra vez a lo mismo, técnicas habituales que yo te diría que la gran mayoría de las lesiones, inclusive tumorales, se resuelven con hematoxilina eosina, es decir, con la rutina. Ahora, hay otros tumores que nosotros llamamos tumores indiferenciados, donde no podemos, digamos, hacer un diagnóstico específico, que sí ahí nos apoyamos también en otros elementos, como por ejemplo la inmunohistoquímica, que nosotros la estamos haciendo en el hospital, pero en este momento puntual estamos con faltantes reactivos, así que estamos un poco parados con ese tema, pero también contamos en el hospital con inmunohistoquímica. ¿Qué es esto justamente? Son técnicas exactamente muy específicas que están dirigidas a los distintos tumores. Claro, que es para saber específicamente cada una de las cosas. Exactamente, de qué tumor se trata. Bueno, viste, como dijimos recién, que el tiempo es tirado en televisión, Totalmente. Pero quiero que nos cuentes una cosa que la estábamos también charlando en off, que es con respecto al diagnóstico y, digamos, el papel que cumple el patólogo en el diagnóstico del HPV, porque el patólogo es el que define qué es lo que se va a hacer. Ustedes tienen en sus manos también esa carta para definir. Nosotros somos los que actuamos en función de lo que ustedes definen. Así que nos vamos a un corte. Estamos con el doctor Pablo Acosta conversando de anatomía patológica y en el próximo bloque conversaremos acerca del diagnóstico del HPV y cómo sigue la historia. No se vayan. Y estamos en el número, ya le digo, 3.500 este año, pero fue variando durante estos años. El primer año llegamos casi a 1.500 y después ya fue mermando, porque como el estudio del test se hace cada 5 años cuando el resultado es negativo, entonces la población de mujeres que son captadas el primer año es mucha y después ya se va regulando. La muestra nos llega, al igual que Papa Nicolau, como estábamos viendo, se anexan estos tubitos que están acá, si los puede enfocar. Estos tubitos es un cepillo que se toma muestras de la parte del cuello, del interior del cuello, para luego ser analizado. Lo que le vamos a contar, acá están los kits de reactivos que van a analizar lo que hay en ese tubo. Se le pone un reactivo desnaturalizante para exponer el ADN del virus. ¿A qué? Exponer el ADN del virus a una sonda que vendría a ser una moleculita que captura el virus con otra molécula complementaria, ARN en este caso,
para luego poner un reactivo detector 1 que lo llamamos que es una sustancia que tiene luminiscencia, y después la evidenciamos con otro reactivo que da luminiscencia a la plaquita propiamente dicha, que se analiza en un aparato, se llama luminómetro, que analiza la cantidad de luz recibida por las muestritas. Básicamente eso se analiza en un software, de ahí el software nos dice qué paciente tiene las cepas de alto riesgo contra las que está diseñada este kit que vimos anteriormente, y ahí procedemos a identificarlas, separar el Papa Nicolau que vino con el tubo para que la analicen las chicas de citología. Bien, de ahí venimos aquí, la agitamos para que todas esas parejitas de ADN del virus con la sonda que queremos se peguen a las paredes. ¿Para qué? Para cuando agreguemos el detector 1, que es un líquido rosado quimioluminiscente o que tiene luminiscencia, nos diga en qué pocillo están las muestras positivas. Para que el aparato interprete esto, tenemos que ir de nuevo allá y agregar el detector 2. Estas son las pipetas, se ponen los tips, que son estos, y genere que el pocillo esté luminiscente, pero todo a nivel microscópico. Y nos da una plaquita. En la misma nos dice que el paciente X está en riesgo porque posee la cepa contra la que está diseñada el kit. Bueno, como vemos, el HPV es un virus que está muy vinculado a lo que es la patología del cuello uterino y particularmente con la gravedad de esa patología. Entonces, el hacer el diagnóstico específicamente de la presencia o ausencia del virus nos va a decir también cuáles son las chances de que haya algo malo, ¿no es cierto? Si el HPV por ahí no está presente, entonces probablemente no exista lesión. Esto es así, ¿no es cierto, Pablo? Sí. Y otra cosa, Javier, un poco para que la gente tome dimensión de lo tan frecuente que es esta infección por virus de HPV, que eso está estudiado y está demostrado que 4 de cada 5 personas, digo personas, no mujeres, porque son mujeres y hombres, uno por ahí, HPV, mujer, no, el hombre también. 4 de cada 5 personas estuvo o va a estar infectado por HPV en algún momento de su vida. Eso es así. Ahora, el 95% ni se entera, o ni se enteró, estuvo infectada o infectado por el HPV. ¿Por qué? Porque es una infección, el virus muchas veces se autolimita, como decimos, se retrograda y desaparece. El mismo organismo se encarga de... Ahora, el otro 5%, que es el que a nosotros nos interesa, que sí va a tener lesiones lesiones muy banales, como verrugas, por ejemplo, ¿no es cierto?, a nivel genital, hasta el otro extremo, que sí, que es el cáncer de cuello uterino. O sea, ahí, en ese 5% es donde nosotros tenemos que enfocarnos y encontrar a la paciente, por supuesto, en lesiones pretumorales o precancerosas. Acá estábamos viendo en el video que ustedes hacen un procesamiento de las muestras, es decir, toman una muestra para HPV en un consultorio Sí. hasta de un CAPS, o de cualquiera, del hospital mismo, les llega a ustedes, procesan y ven si tiene o no tiene HPV. Exactamente. Esto que estuvimos viendo, nosotros estamos incluidos en el Programa Nacional de Detección Temprana del Cáncer del Cuello Uterino, y lo que mostró José recién, que es el técnico encargado del equipo, es el aparato que, digamos, demuestra la presencia de ADN del virus, ¿no es cierto?, y que lo pone a la paciente como positiva, digamos. Claro. Lo que lee este aparato es el virus 16 y 18, que son los que producen cáncer de cuello uterino. Sí. Entonces, cuando esa paciente es positiva, viene acompañado de su Papa Nicolau, que también debería ser positivo, ¿no es cierto?, y esa paciente ya entra como un protocolo, ¿no es cierto?, de búsqueda de esa paciente, porque la tenemos que volver a traer al hospital para la cirugía o la terapia, digamos, que necesite. Exactamente, pero esto no significa que no se haga procesamiento de Papa Nicolau también en otros casos. No, son dos cosas. Van de la mano, pero... Exactamente. Una cosa es por un programa, digamos, sí, de la Nación, y el otro es la rutina, digamos, que vemos todos los días. ¿Cuántos Papa Nicolau hacen? Y mirá, debemos andar entre las dos cosas, ¿no?, entre 3.500, 4.000 Papa Nicolau, una cosa así. Bueno, tenemos que hacer más todavía, ¿no? Porque como decía Tita Merelo, hacete el Papa Nicolau, que es la forma de detección del cáncer. La forma más simple
de detección de HPV. Dos cositas, me dijiste 2.000 Papa Nicolau, 90 procesamientos de esto de HPV, y me contaste de que también procesan muestras de las patologías, la biopsia, esto es lo todas que esas tiene cosas. que ver con la citología, es decir, con las muestras de Papa Nicolau. También se ven algunas cosas de ¿cómo es? Líquidos peritoneales, Claro. que eso es lo que llamamos citología. Pero después están las biopsias y las piezas quirúrgicas, que es otro tanto. ¿Cuántos tienen ahí? Y más o menos unas 1.500. ¿Cuántos trabajan en el hospital? Y bueno, somos en el servicio somos 20, de los cuales ahí somos 7 patólogos, están los técnicos, los citólogos y la gente administrativa. O sea que tiene una pequeña gran familia. Una pequeña gran familia. Bueno, Pablo, yo te agradezco un montón. No, gracias. Estuvimos con el doctor Pablo Acosta, con quien además me une una amistad de años, ¿sí? Creo que teníamos una fotito por ahí dando vuelta de cuando éramos chiquititos los dos. Ahí estamos, mira, cumpliendo años, mira, estamos mi hermana, Pablo Acosta, yo, está hasta la Lali Niveiro, mira ahí. Mira, hasta la ministra está en la foto. Estamos todos en la foto. Bueno, te agradecemos un montón y esperamos en otro momento tenerte aquí. Bueno. Nosotros nos vamos. Acá por favor, si estás allí, venga, donde empezamos acá, punto de partida y punto de despedida también. No nos queda más que un minutito y queremos, bueno, extenderles nuestras disculpas en el sentido de que tiempo no hay más como para responder las preguntas, pero que nos comprometemos en el próximo programa, apenas comenzaremos. El próximo jueves acá en vivo a las 16 estaremos respondiendo todas las preguntas que fueron enviando a través de los medios de comunicación. ¿Sí, doctor? Sí, si nos queda un segundito, hay que ponerse la vacuna para la hepatitis A, hay que ponerse la vacuna para la hepatitis B, hay que pedirle al médico que le pida para hacer el diagnóstico de hepatitis B y C, y hay que hacerse Papa Nicolau. Hay que hacerlo. Con eso ya me quedo contento. Como todos los años. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias como siempre por la confianza. Será hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Aquí estaremos en la salud de nuestra gente, los esperamos. De aquel que nos